¿qué nos dice el PowerPoint? Las funciones exponenciales permiten modelizar fenómenos tan dispares como la evolución de una población de bacterias o la desintegración de un material radioactivo. Tampoco es cuestión de todos los días. Pero estos son temas que suenan por su título muy difíciles y ahí se expresan a través de funciones exponenciales. Por el contrario, las funciones logarítmicas, inversas de las anteriores, son aplicadas para la descripción de procesos que involucran números muy grandes, tales como la intensidad del sonido o los movimientos sísmicos. Los logaritmos, lo habíamos dicho en el ciclo anterior, fueron inventados justamente para poder resolver cuentas de números muy grandes. Y fue relatado en su momento el famoso número de ajedrez. Aquel que no lo recuerde puede consultar Google, pone número de ajedrez y ahí tiene una aplicación muy clara de la utilización de los logaritmos. Aquí están, estas son las funciones. Ahí tenemos una representación cartesiana, espero que recuerden qué es. La divisoria a través de los ejes cartesianos en 4 cuadrantes. Vamos a repasar todo lo que vimos en los cursos anteriores. Quinto año de matemática es así. Tiene este inconveniente. Hay que recordar, repasar todo lo anterior. Todo lo anterior. Y esa es quizás su mayor potencia. Ahí tenemos, como decía, el gráfico cartesiano. Como indicador está representada la función lineal y igual a x, que de paso repasamos. Es la bisectriz del primer y del tercer cuadrante. ¿Y qué quiere decir y igual a x? Estamos repasando. Son los puntos cuyas coordenadas son iguales. Recordamos hasta el fin, desde la raíz. Coordenadas, abscisa y ordenada. La abscisa es la horizontal, la ordenada es la vertical. Ahí están marcados todos los puntos cuyas ordenadas son iguales a su abscisa. Pero nos sirve de simple referencia ahora, porque si tenemos una función exponencial que ahí está marcada con el color rojo, espero que ustedes lo vean en colores como lo estoy viendo yo en pantalla, porque tengo acá también a mi izquierda un monitor en blanco y negro. Espero que los alumnos lo puedan ver en color. La función que está en la parte superior es la función exponencial. Una función cualquiera, en expresión general. Son del tipo igual a 3x al cubo, 2x al cuadrado. Vamos a dar algunos ejemplos en forma oral. Puedo hablar de x a la n, y n puede ser un número entero, puede ser un número fraccionario, puede ser un número real, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. El tema es que la incógnita, la x, está en el exponente. Y como trazo grueso, digamos, esa línea roja está marcando más o menos la representación gráfica de una función exponencial. Esta es una mirada general, esta es una mirada muy por arriba, anticipatoria de lo que va a venir, para que ustedes tengan una idea de ubicación. Y la verde, la que está en la parte derecha e inferior, es la función logarítmica, igual al logaritmo de x. Y son funciones inversas basado en lo que hemos aprendido en el ciclo anterior, pero también lo vamos a repasar. Ahora es como la presentación oficial también de los gráficos, para que tengan una idea, cuando hagan gráficos, más o menos una idea de lo que tiene que ser. Continuamos. Veamos un problemita con bacterias. Habíamos dicho que se aplica a un problemita con bacterias.
microorganismos importantísimos para la vida, la pueden quitar, la pueden dar. Y bueno, ahí tenemos qué pasa, veremos cuál es el problemita que tenemos. No tenemos bacterias, tenemos un problemita matemático con bacterias. ¿Cómo es el problema, profe? Ahí viene. Primero una descripción. Las bacterias son microorganismos unicelulares que ya estudiaron biología, ya están en quinto año, ya saben lo que es unicelulares, no voy a cometer el error de insultar vuestra inteligencia, que se reproducen asexualmente, concepto de la biología que deben tener ya ustedes, si no lo consultan en Google, mediante un proceso llamado fisión binaria. Les doy el nombre nada más. Pero este proceso de fisión binaria consiste en que cada bacteria se divide dando lugar a dos nuevas bacterias. En un laboratorio han determinado que bajo ciertas condiciones esta fisión se produce una vez por minuto. Para iniciar el experimento consiguieron aislar una única bacteria. Se desea saber, y esto es para ustedes, los voy a ayudar, como he hecho siempre. Aquí van las preguntas. Se complicó. ¿Cuántas bacterias habrá 2 minutos después de iniciado el experimento? Les doy 17 segundos para que intenten una respuesta. Listo, anótenla. Por supuesto, en las indicaciones iniciales obvié, cosa que deben tener todos porque son muy juiciosos, por eso llegaron a la última etapa. Pero de paso digo, recordar que siempre en matemáticas se estudia con lápiz y papel y la calculadora. Así que están anotando estas preguntas y ya anoten su posible respuesta. Ya pasaron 17 segundos, profe. ¿Cuántas habrá 2 minutos más tarde? Es decir, a los 4 minutos del comienzo. Esto es más fácil, así que le doy solo 13 segundos para que escriban una posible respuesta. Estas clases son de ida y vuelta. Van a tener que trabajar ustedes al mismo tiempo que yo. Y a los 15 minutos, ¿cuántas bacterias habrá 2 horas después del inicio del experimento? Bueno, esto ya lo vamos a ver a posteriori, si dentro de un ratito. No les digo porque ya sería como adivinar. ¿Y cuánto tiempo deberá transcurrir para que la cantidad de bacterias supere las 100.000? Vaya preguntitas. Empezó fuerte, profe, este año, ¿eh? Así es. Y esto es lo más importante. Esto es la matemática pura. ¿Podrá encontrarse una función que describa este fenómeno? No se pierda el próximo capítulo. Y aquí algunas respuestas. En base a estas respuestas que yo voy a dar, ustedes van a tener que construir como tarea las respuestas de las preguntas que no vamos a contestar en este momento. Y ahora quinto año me pongo más exigente. Apláudanse a sí mismos todos los que pusieron que al minuto de comienzo habrá 2 bacterias. Veo la cara de satisfacción en muchos. A los 2 minutos se habrá producido la segunda bipartición. En total hay 4 bacterias. Ya acertaron 2 veces. Pónganse contentos. Los felicito. Luego de otros 2 minutos habrán producido otras 2 biparticiones de cada una de todas las bacterias, porque cada una que aparece vuelve a dividirse en 2. Y todo esto por minuto. Por lo tanto, habrá en ese entonces 16 bacterias. El que puso también 16 no se considere que ya se recibió.
pero póngase contento porque está en muy buen camino. Podemos volcar estos datos en la siguiente tabla. ¿Saben lo que es una tabla? Antes de que aparezca, les ruego, ya en ese papel y lápiz, ese cuaderno prolijo que tienen algunos y algunas, ya la están haciendo. A ver qué tabla aparece en el Power. Bien. Horizontal en este caso. Y falta el dibujito, pero no hace falta. Y entonces tenemos, volcamos los datos y tenemos que en el tiempo transcurrido la cantidad de bacterias. Pasó un minuto una bacteria, o al comienzo, 2, 2, 3 hay que ponerla, y 4. Así que tienen ya tarea, completar esto. Descubren la regla. Esto es muy fácil. Si todos ustedes fueron mis alumnos de los ciclos anteriores. Esto es muy fácil para ustedes. Yo necesito que sea así. Y esta tabla completa. El problema es una tabla en realidad de potencias del número 2. Pero se adecua, se adapta perfectamente al problema que estamos haciendo. Donde tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, los resultados de 2 a la 0 hasta 2 a la 20. 2 a la 20, ¿qué quiere decir? A ver quién levanta la mano. No veo a la señora rubia, pero debe estar terminando. Seguramente la va a ver mañana en la mañana después que vaya al supermercado. La clase. Espero que algunos estén conectados en directo, que estén tan emocionados como yo. ¿Qué quiere decir 2 a la 20, profe? Explique. Quiere decir que estoy multiplicando al número 2 20 veces. Es decir, 2 por 2 por 2, y la voy a contar 20 veces. Un número importante, del orden del millón. Del orden del millón. 1.048.576. Vean que el crecimiento, los exponentes están aumentando de 1 y los resultados aumentan vertiginosamente. Cuando andamos con 20 en el exponente, ya en el resultado estamos superando el millón. Esto quiere decir, cuando ustedes escuchen a periodistas hablando de otras cosas, esto es un crecimiento exponencial. Vamos a explicar todas las palabras. ¿Cómo sigue esto? Y vuelvo atrás. Arriesguen, escriban. ¿Cómo escribirían, de acuerdo a lo que saben y recuerdan de los cursos anteriores, esta función? Estoy exigente. Empezamos exigentes de entrada. No me lo van a poder decir. No sé si alguno se puede comunicar. Pero yo los estoy viendo de ahora. Y sé que por lo menos 3 de ustedes, de distintos lugares, ya escribieron, hipotetizaron sobre cuál es la fórmula que representa a todos estos números. Veamos. Qué momento, ¿eh? Bien. I igual a 2 a la t. ¿Por qué t, profesor? ¿Porque usted se llama Tacacho? No. 2 a la t. Puede ser 2 a la n, 2 a la k. Generalmente se usan letritas chiquitas. Esta es la idea. Normalmente lo que se usa, y van a encontrar en todos los materiales y en los libros, es 2 a la n. Acá apareció 2 a la t. El valor es exactamente el mismo. Y esta es la curva que pedimos. Acá yo les había presentado antes una idea general de cómo iban a ser las curvas de estas dos funciones, tanto la exponencial como la logarítmica. Si ustedes recuerdan el dibujo, esta es una exponencial. Ahí tenemos 2 a la x. ¿Por qué 2 a la x acá, profe? Y porque x, que lo marco acá con el cursor, esta x está indicando que es una incógnita. La abscisa es una incógnita.
y la ordenada es el resultado de la potencia que surge acá, que son los números anteriores. Y acá hay algunos puntos reflejados. Y bueno, estamos... ¿eh? ¿Qué quiere decir este 3,8? ¿Por qué forma parte de la curva? Porque 2 al cubo es 8. No nos perdamos. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado. Este 2 está marcando la X. El 4 marca la Y. Y si trabajamos con decimales, andamos por acá. Pregunto, ¿cómo se llama? ¿Qué conducta tiene? ¿Cómo es esta curva respecto al eje? Vamos, mis alumnos, ya están escribiendo la palabra. No sé si aparece, la voy a decir yo dentro de un ratito. ¿Cómo es esta curva respecto del eje X? Repasando, escriban, va sin H. Muy bien. Siéntanse muy satisfechos aquellos que escribieron asíntotas, que es una curva, estamos repasando, es una curva que se acerca casi infinitesimalmente a el eje X, pero nunca lo toca, nunca lo atraviesa, ni siquiera llega a tocarlo. Pero las distancias son cada vez más pequeñas. Asíntota. A recordar. No recordaba que había un recordar. Entonces, llamamos función exponencial a toda función cuya expresión sea de la forma, bueno, ustedes ya lo saben, y ya va a aparecer la fórmula, pero por la forma de, ahí está. Fx es igual a k por a la x. ¿Pero qué es la k, profesor? ¿Cómo? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo que es la k? Una constante, un número que acompaña. Yo puedo hablar de una función que sea 3x al cuadrado, por supuesto. Puedo hablar de una función que sea 2 por a al cubo, por supuesto. Un medio de a la 14/19, por supuesto. Es decir, puedo usar cualquier tipo de números reales, tanto en la constante como en el exponente. Tanto en la constante como en el exponente. Bien. ¿Qué otras cosas dice? Dominio. Recuerden lo que era dominio. Lo que es dominio. Estamos repasando. El dominio es el conjunto de todos los valores del conjunto de partida que están relacionados por la función. Todos tienen que, decíamos entonces, disparar una sola flecha. Y aparece la palabra clave. Tienen al eje X como asíntota. Si volvemos al gráfico, acá lo tenemos. ¿Qué dominio tengo ahora del mouse y de las teclas? ¡Qué maravilla! ¿Cómo aprendí? Gracias a ustedes. Esto es lo que les decía. Esto es la asíntota. Lo recordamos acá rápidamente. Adelantamos lo que ya vimos. Y ahora viene el repaso o la confirmación de que es una asíntota. Esto se llama reiteración didáctica, redundancia didáctica. El profe repite las cosas una y otra vez para que quede en la cabeza, en las notas de ustedes. Y aparte tiene la ventaja indudable de que esta película ustedes la pueden repetir todas las veces que quieran. Y agradezco y considero un honor que me permitan entrar de esta manera a sus casas. Alguna vez digo esto también. ¿Qué es una asíntota entonces, profe? Es una recta a la cual se aproxima indefinidamente sin llegar a tocarla. Lo que estábamos diciendo antes. Creo que el concepto queda clarísimo. Veo que alguien está escribiendo. 8 segundos para terminar de copiar. Sigamos. ¿Qué es esto, profe? Veamos. Es una función. Y es una función muy especial. Porque en realidad es así nomás
tendría que ser un igual, me refiero a esto. Y la función es y igual a f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4. Vean qué forma. Nosotros vimos, no, ahora vamos a ver el concepto de función continua, esto sí lo vimos en el ciclo básico. Y acá hay algunas discontinuidades, palabras que voy utilizando, que repasamos y voy introduciendo en forma amable para que después hacerlas mediante los conceptos más rigurosos. No se puede dividir por cero, profe, es verdad. Entonces, esta expresión, repaso, no va a estar definida, esta función no va a estar definida para x igual a 2, ni para x igual a menos 2. Y entonces acá, ¿por qué, profe? ¿Por qué se produce esta discontinuidad, este salto entre más infinito y menos infinito? Más infinito, menos infinito. Porque justamente los dos valores, tanto 2 como menos 2, elevados al cuadrado dan 4, y 4 menos 4 es 0, y 1 dividido 0 no tiene solución. Entonces los denominadores no pueden valer 0. Seguimos repasando. Ecuaciones exponenciales. A ver de qué se trata. Decimos, entonces, finalmente ahora estamos dando la versión oficial y final del asunto. Decimos entonces que una ecuación es exponencial cuando contiene a la incógnita en algún exponente. Ahora va de suyo. ¿Algún ejemplo? Nunca están de más. 4 a la x igual a 8 elevado a la 2x menos 3. Profe, hablaba de 2 al cubo, de 2 a la x. ¿Usted qué es esto? Estamos en quinto año. Hay que enfrentar lo desconocido. 2 a la 2x igual a 2. Después vamos a ver cómo se resuelve. 2 elevado a la 3 que multiplica a 2x menos 3. Y bueno, estamos acá haciendo ¿qué? ¿Son distintas ecuaciones? ¿O es un ejemplo solo y lo que estamos mostrando hasta aquí es el proceso de resolución? Bien. La ecuación es esta. La función es esta. Es una ecuación. Es una ecuación. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Bueno, la transformamos en principio en potencias de igual base. Concepto que también repasamos y que tenemos que repasar. Entonces, 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Entonces queda 2 al cuadrado a la x, pero como es potencia de potencia se multiplican. Entonces ya tengo el 2 a la 2x. El 8 es 2 al cubo, entonces lo transformo en esto. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Para tener potencias de igual base. Y bueno, y entonces ahora queda esto relacionado. Y acá razono de esta siguiente manera. Si estas dos potencias son iguales, y las bases también lo son, entonces no queda otro remedio a los exponentes de ser iguales también. De ser iguales también. Entonces, de este paso podemos deducir que 2x es igual a 6x menos 9. Aquellos exponentes, aquellas ecuaciones exponenciales, aquellas expresiones que figuraban con incógnitas en el exponente mediante un razonamiento sencillo matemático, la convertimos en una función lineal, en una ecuación lineal de aquellas que hemos visto en el ciclo básico. Y entonces las sabemos resolver al toque. Entonces, 2x
menos 6 que pasa restando, queda menos 4x, del otro lado queda menos 9, y después pasa el menos 4 dividiendo y queda todo positivo 9 cuartos. También, ya estamos en quinto año, podríamos haber pasado el 2x a la derecha y el menos 9, así nos queda todo positivo, pero es exactamente igual. Logaritmo quiere decir exponentes. Buscar logaritmos es buscar exponentes. Y como si fueran dos idiomas distintos. Me han dicho, no estoy muy seguro, que logaritmos es una derivación de la traducción griega de la palabra exponente. No estoy tan seguro de esto, pero lo tengo por cierto. Si alguien lo aclara, mejor. Logaritmos para nosotros, exponentes en griego. Entonces al exponente x hay que elevar una base para obtener un determinado número a. A todo eso se lo llama logaritmo. El logaritmo es el exponente al cual hay que elevar dicho número en esa base. Si yo 2 al cubo igual a 8, 3 es el logaritmo de 8 en base 3. Adelanto la explicación, la expresión oral, que ahora vamos a ver debidamente escrita. 3 es el exponente al cual hay que elevar 2 para obtener 8. Por lo cual, insisto con la expresión oral, luego la vamos a ver reflejada en la pantalla, decimos que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Para que se vayan acostumbrando a esta cuestión. Es decir, y acá viene ya lo oficial. Escritura simbólica, profe, a ver, explique un poco. B a la X, estoy por acá, B a la X es igual a A. Esto quiere decir, y lo van a ver en lógica cuando cursen filosofía, la parte de lógica, a lo mejor ya la vieron. Matemática es la única que tiene 3 cursos en el programa de bachillerato acelerado. Esto quiere decir sí, solo sí. Es de ida y vuelta. Esto es cierto si esto es cierto y esto es cierto porque esto es cierto. En gira. Esta quiere decir sí, solo sí. Este es el sentido que tiene esta expresión. ¿Qué pasa, profe, si es solo sí, solo sí? X, es lo que decíamos antes, es el exponente, es el logaritmo de A en base B. Lo que decíamos antes y lo que dije del 3 y del 8. Esto sería en nuestro idioma, esto sería en el idioma griego matemático. Ambas cosas es lo mismo. Está bueno, profe, que repite el ejemplo oral. Igual creo que viene un ejemplo numérico. A ver si no. Ahí volvemos atrás, porque el ejemplo es más sencillo. Acá decíamos 2 al cubo es 8. Entonces 3 del cubo, 3 es el logaritmo de A en base B. Lo traducimos al griego. 3 es el exponente al cual hay que elevar 2 para obtener 8. Ejemplo dado en voz alta. Y acá vienen algunos un poco más difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Primero lo leemos como corresponde. Logaritmo en base 2 de un medio. ¿Qué me está preguntando ahí? Porque me está dando un resultado. Me está preguntando a qué número hay que elevar 2 para obtener un medio. En el ciclo básico vimos la noción de exponente negativo. Entonces 2 a la menos 1 es igual a un medio. Ya dije hoy, por lo menos esta es la tercera vez, que en el último ciclo de matemática se repasan a full los dos anteriores. Que espero que hayan aprobado. Yo no conozco el sistema, no estoy muy imbuido en el sistema de promoción, pero si están dando
Este nivel quiere decir que por lo menos tienen aprobados los anteriores. La lógica así lo indica. ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue esto, profe? Logaritmo de 1 en base 2. Es decir, ¿a qué número hay que elevar 2 para obtener 1? Lo vimos en el ciclo básico. La potencia cero de todos los números es 1. ¿A qué exponente hay que elevar 2 para obtener 2, profe? Elemental, 1. Y el ejemplo que sigue también es bastante elemental. No quiero, utilizo de la película El Padrino en la expresión, esta expresión. No quiero insultar su inteligencia. Está cristalino. Esto también es de una película. Su Majestad la calculadora científica. En quinto año tiene que tener una calculadora científica al lado. La otra no alcanza. Y están marcados los dos tipos, las teclas que nos dan los logaritmos. El logaritmo y acá un ln que ahora en los próximos minutos explicaremos. Acá es el log y acá ln. Este es el logaritmo decimal y este es el logaritmo neperiano. Según mi costumbre, adelanto oralmente lo que va a venir. Nombres que ahora ustedes no tienen idea, pero ya se van familiarizando con la expresión. Va a haber dos tipos de logaritmos según esta calculadora. Sí, básicamente los logaritmos en base 10, que llamamos logaritmos decimales, y los logaritmos neperianos, en homenaje a Neper nada menos, que tienen otra base que vamos a ver dentro de unos minutos. Unos cuantos. Propiedades de los logaritmos. Propiedades. Esto es teoría. Puede sonar un poco aburrido, pero estas son las reglas del juego. Como si estuviéramos jugando un juego y en la tapa un juego de cartón y en la tapa, en la contratapa, atrás de la tapa tenemos las indicaciones de cómo se juega. Estas no son las propiedades, veámoslas como eso. Son las reglas de un juego. Ya sé que no los convence demasiado esta idea de dar este planteamiento lúdico a esta cuestión. Pero sí, las propiedades son las reglas para este juego. Si después el juego resulta aburrido o no, esto va en cada uno de ustedes. Los logaritmos verifican las siguientes propiedades. Se cumplen las siguientes reglas. Y acá hay un condicionamiento. Siempre, todas las expresiones las vamos a ver en función de A y B. Y estas se cumplen siempre que A y B sean números positivos. Pueden ser reales, pero positivos. Cuando digo A y B sean positivos, no estoy hablando de números naturales solamente. Logaritmo de un producto. ¿Qué dice acá a la izquierda, profe? En el primer miembro, repasamos todo. Logaritmo de A por B en base C. Es decir, que acá tendríamos que, nos está pidiendo cuál es el exponente al cual hay que elevar el número C para obtener el producto A por B, siempre y cuando sean los dos positivos. Entonces, este logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos en la misma base de cada uno de los factores. Si hay 17 factores, profe, siempre exagerado. Si hay 17 factores, ¿qué pasa? Va a haber la suma de 17 términos y los logaritmos de cada uno de ellos sumando. Si alguno de ustedes tiene o tuvo contacto con sus abuelos, sus padres ya no, por ahí no conozco la edad de ustedes, pero estoy calculando. Esta propiedad, como las que sigue, permitieron la construcción de un aparato que ahora es un instrumento histórico, que se llamó regla de cálculo. Regla de cálculo. Y esta regla de cálculo, mediante movimientos,
pueden buscarla en Google los que se interesen, mediante movimientos y el deslizamiento de una regleta en medio de la regla, permitía hacer todo tipo de cuentas, mucho antes que la electrónica inventara o diseñara las calculadoras científicas. Este es el valor de los logaritmos. Cuando Enrique Pinti en un espectáculo hace mucho tiempo preguntaba ¿para qué sirven los logaritmos? Y ya los logaritmos tienen un buen lugar ganado en la historia de la ciencia al haber permitido la construcción de las reglas de cálculo. Sugiero que en algún momento, aunque sea de insomnio, busquen reglas de cálculo y averigüen lo que son. Tenemos el logaritmo de un producto, ahí está desarrollado. Logaritmo de un cociente. A ver, pensemos un poco. Juguemos. Dijimos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿A qué será igual el logaritmo? Jugamos a las adivinanzas, profe. Pero pensemos un poquito. Si el producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores, ¿a qué será igual el logaritmo de un cociente? Es decir, una cuenta de dividir. Por supuesto, están a los gritos. Acá retumba por las 6 paredes que me rodean en este cubículo. Repiten por todos lados. Solo se trata de restar. Excelentes, estos son mis alumnos. Hacen obvio, lo difícil. Acá tenemos logaritmo en base C de A dividido B es igual al logaritmo de A en base C menos logaritmo de B en base C. En el producto se suman los logaritmos, en el cociente se restan. Y son dos, y sí, porque es una cuenta de dividir, solamente tiene dos elementos. En forma coloquial, digamos, el logaritmo del dividendo menos el logaritmo en la misma base del divisor, con lenguaje de la escuela primaria, para que entiendan todos. ¿Hay alguna otra propiedad, profesor? Efectivamente, el logaritmo de una potencia ahí que tenemos logaritmo de A a la B. A ver, ¿quién lo puede escribir en forma coloquial? A ver, les doy 55 segundos para que en forma coloquial expliquen esta fórmula. 57 segundos, ni uno más ni uno menos. Entonces, a ver. Bien, entonces ahí en forma coloquial lo que escribieron tendría que ser logaritmo de A a la B en base C es B por el logaritmo de A en base C. Dicho de otra manera, ese logaritmo que está a la izquierda es igual al exponente por el logaritmo en la misma base de la base de la potencia. Si B por el logaritmo de AC. Es tan obvio que me da no sé qué enseñarlo. Tan fácil. Acá lo tenemos de nuevo. Y logaritmo de una raíz enésima, puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, etcétera, etcétera. Enésima. De cualquier valor. Y ahí la tenemos. En el caso anterior teníamos que se multiplicaba el exponente. Está medio aburrido esto. Vamos más rápido. En aquel momento teníamos, es decir, en el caso anterior tenemos el exponente por el logaritmo de la base. Aquí tenemos la cuenta de dividir, no podía ser de otra manera. Cuando sumamos, restamos, cuando multiplicamos, dividimos. El logaritmo del radicando
en la misma base, dividido el índice. 4 reglitas muy fáciles que nos permiten resolver ejercicios muy difíciles. Ahí la tenemos de nuevo. Y acá tenemos un ejemplito chiquitito. Facilongo, se decía antes. Vamos a hacer la aclaración que cuando decimos logaritmo de algo, está implícito que se trata del 10. Y entonces el 10 no figura. Y ya sé que hay dos que están pensando y saben que esto no es una novedad, porque en la raíz cuadrada no ponemos el 2 como índice, pero está implícito y está acordado entre todos en la historia de los tiempos, en cualquier lugar de este planeta Tierra donde haya una humanidad, que si tengo el signo radical solo, seré raíz cuadrada. Implícitamente hay un 2. Y acá, cuando trabajamos logaritmos y no dice nada, está diciendo 10. Entonces esto es una forma de logaritmo decimal. Es decir, es el logaritmo al cual hay que llevar 10 para obtener 2. Y acá me lo dan en forma de ecuación. Una ecuación de segundo grado que ya vimos. Son aquellas que tienen dos raíces. Y entonces ahí tenemos el logaritmo de 10. Empezamos a desarrollarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Todo este paréntesis es igual a 10 al cuadrado. Es decir, como si acá tuviéramos el logaritmo, todo esto es 100. Entonces aplicamos las propiedades y entonces decimos que todo esto que está en verde equivale a 100. Y entonces acá tenemos, ¿qué hemos hecho acá? Un mecanismo bastante recurrente en matemáticas, que es transformar algo que desconocemos, algo difícil, en algo que ya sabemos, que ya conocemos, o que deberíamos saber o deberíamos conocer. En este caso específico, se trata de una ecuación de segundo grado, completa, de fácil resolución. Acá la tenemos en su forma más específica y bueno, ustedes verán, no voy a explicar cómo se resuelve esto, forma parte del repaso. Lo que sí sé es que son las raíces. Las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Menos 7 y más 8. Me acuerdo que en el ciclo orientado 1, cuando vimos esto, yo les había explicado una reglita muy sencilla, que la suma de las dos raíces tiene que dar este término cambiado de signo, o de su signo, perdón, y el producto, el término independiente lo da el producto. Menos 7 más 8, por, mejor dicho, es menos 56. Acá tenemos. Entonces acá se va armando toda esta cuestión, queda armada esta ecuación, producto binomial. Las raíces son, en definitiva, 7 y menos 8. La suma de estos dos, de este término cambiado de signo, y el producto es menos 56. La propiedad de cambio de base nos permite transformar un logaritmo dado en cierta base en otro logaritmo expresado en una base que nos convenga por alguna razón, por ejemplo, aquellas que aparecen en la calculadora. Puede ocurrir, profe, que aparezca algún ejercicio, algún logaritmo en base 3, en base 7, en base 3,8, es decir, 3 enteros 8 décimos, puede ser. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a apelar al cambio de base para transformarlos. Por ejemplo,
en logaritmos decimales. De esto se trata. Ahora va a aparecer la expresión porque saben que por el PowerPoint primero aparece la escritura y luego la expresión. Ahí tenemos el problema de cambio de base. Como al logaritmo de A en base C lo transformamos en el cociente entre dos logaritmos. ¿Estamos? En realidad ahí SB no está muy bien. Eso ahí tendría que decir C. Logaritmo de A dividido logaritmo de C. ¿Qué logaritmos? Logaritmos decimales. Y esto está tomado de una expresión española, por eso usa esta cosa tan particular. La tapa permanece en tapa, es decir, la parte de arriba. A ellos la llaman tapa, les conviene, están acostumbrados, yo no tengo necesidad de aclararlo. Lo que está arriba permanece arriba, lo que está abajo permanece abajo, en la parte inferior. Acá está explicadito y aparece el error de la expresión anterior. Lo podría haber dado como ejercicio. Se dan cuenta de la expresión anterior, que está mal. Entonces tenemos que el logaritmo de x en base 10 es el logaritmo. No necesariamente tiene que ser en base 10. En la misma base, los dos. Es el logaritmo de x dividido el logaritmo de la base, de la primera base, con una nueva base. Esta diapositiva está perfecta porque los colores me ayudan, aunque no estemos en el rincón de maduración de la salita de 5, pero los colores, estamos en el rincón de la salita de quinto año, y necesitamos los colores. Y me gusta usar los colores, ¿por qué no? Aunque parezca cierto infantilismo. El asunto es que la gente, es decir, ustedes, entiendan. Logaritmo de x es el logaritmo de x, el logaritmo de a va abajo como divisor, hasta el profesor se expresa en forma casi incorrecta, y en verde tenemos la nueva base. ¿Qué puede ser 10? Puede ser 10. O puede ser, según la expresión anterior, la que nos convenga, según sean x y a. ¿Habrá ejemplos de esto? Porque está muy conversado. Por supuesto. A ver, ¿de qué se trata esto? Queremos averiguar el logaritmo de 18 en base 8. Esto es calcular a qué exponente, ¿de qué estamos hablando? Vamos a repasar la definición de esta clase. ¿Qué queremos decir cuando queremos calcular el logaritmo de 18 en base 8? Ya sé que todos lo saben, pero yo me quedo más tranquilo si lo repito. Hay que averiguar a qué exponente hay que llevar 8 para obtener 18. Bastante difícil, por cierto. ¿Y por qué lo vamos a poder resolver? Gracias a este concepto de cambio de base. Aplicamos la definición anterior. Y por supuesto nos manejamos con logaritmos decimales. El logaritmo de 18 en base 8 va a ser el logaritmo decimal de 18, la tapa es la tapa, para usar la expresión española, dividido el logaritmo de 8. El que está en la parte inferior se queda en la parte inferior. Ahora repasamos el idioma de la diapositiva anterior. Acá tenemos el logaritmo decimal de 18, podemos ubicarlo en la calculadora directamente, acá sería un atajo, pero seguimos trabajando. 18 lo descompongo como producto de factores primos. Quinto grado de la escuela primaria. Quinto grado de la escuela primaria. Si nombré salita de 5 en rincón de maduración, puedo estar haciéndome referencia a cuando estudiaron esto por primera vez en sus vidas. En quinto grado de la escuela primaria. Descomposición en sus factores primos. Acá queda el logaritmo de 9 en 2. Acá sería 3 al cuadrado, que después aparece acá.
Entonces acá tenemos logaritmo de 9 más logaritmo de 2, porque este es un producto, sobre 3 por el logaritmo. Acá estamos aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia. El exponente por el logaritmo de la base. Insisto, con la pronunciación voy subrayando lo que es más importante. Y por supuesto, si acá tengo esta expresión, logaritmo de 9 es logaritmo de 3 al cuadrado, más logaritmo de 2 dividido 3 logaritmo de 2. Y acá lo desarrollo y ya me queda totalmente desarrollado el ejercicio. Queda para ustedes, a ver, insisto, queda para ustedes la terminación. A ver, volvamos. Es para averiguar cuál es el numerito, acá no está, cuál es el numerito al cual hay que elevar 8 para obtener 18, surge de esta expresión. Como no puedo con mi genio, el logaritmo de 3 es 0,47712 y el logaritmo de 2 0,30112 según la calculadora. Y entonces hacer esas cuentitas y ya está. ¿Podrían haber usado la calculadora para calcular el logaritmo decimal de 18? La verdad que sí. Pero el desarrollo de la matemática hasta su mínima expresión es mucho más elegante. Es mucho más elegante. Entonces ahora es como retomamos el comienzo. Lo que vimos al comienzo fue para un pantallazo de lo que se nos venía. Una primera idea, una primera imagen. Ahora estamos trabajando con mucha mayor precisión. Y entonces ahí tenemos y igual al logaritmo de x, recuerden la imagen anterior de las primeras diapositivas, y entonces tenemos la curva que representa un logaritmo. Las exponenciales venían por acá, las logarítmicas por acá. En este caso, las curvas logarítmicas son asintóticas con el eje vertical. Este sería un buen criterio de clasificación y de comprensión y para memorizar. Las exponenciales son asintóticas con el eje, generalmente la parte negativa del eje horizontal. Las logarítmicas son asintóticas con el eje inferior vertical, es decir, las ordenadas. Qué suspenso. Llamamos entonces función logarítmica a toda función cuya expresión sea de la forma, ya saben que aparece después, f de x es igual al logaritmo de x es igual a b. ¿Qué es de lo cual estamos hablando hace una hora y media? Pero ahora queda oficialmente instalado. Queda oficialmente instalado. Esta es la expresión general de la función logarítmica. Logaritmo de x en base b. Y como hemos visto funciones en el ciclo orientado 1, decimos también que el dominio de estas funciones son los reales positivos. Y estamos diciendo algo muy importante, muy importante. En principio estamos admitiendo al decir esto que no hay logaritmo de números negativos. Quiero llamar la atención sobre esto, porque hay cosas que decimos, pero que quieren decir, que esconden cosas que no decimos, pero que se deducen de estas cosas que decimos. Basta de juego de palabras, profe. No es juego de palabras. Estoy diciendo que si acá dice que el dominio de estas funciones son los reales positivos y entendemos cabalmente el concepto de dominio, quiere decir que los reales negativos no forman parte del dominio de esta función, por lo cual decimos en principio que los números negativos, los reales negativos, no tienen logaritmos. Esto es lo que quiero decir. Y por supuesto la expresión que sigue es lo que habíamos dicho adelantado en forma oral y ahora escrito, tiene ahora carácter oficial.
tienen el eje de ordenadas, que es el eje Y, como asíntota. Secciones cónicas. ¿De qué se trata? A ver, la información oficial nos dice que las cónicas son las curvas que surgen de la intersección entre un cono y un plano. Dentro de un ratito vamos a mostrar gráficos. Bueno, más concretamente entre un cono de sección circular, repasamos todo lo que hemos estudiado antes, con sus dos cucuruchos, nótese que está entrecomillado, y un plano que no pase por su vértice. Y un plano que no pase por su vértice. Realizando esta intersección, podemos encontrarnos con 4 curvas, algunas más conocidas por ustedes y otras que las vamos a presentar hoy. Estoy hablando de la circunferencia, de la elipse, de la parábola y la hipérbola. No confundir esta última con la hipérbole, que es un tema de lengua. Lo consultan con los profesores de lengua. En lengua manejamos la hipérbole, nosotros manejamos la hipérbola. Bien, hecha esta aclaración, continuamos. Vamos a ver cómo conseguimos las imágenes de cómo conseguimos cada una de ellas. ¿Cómo será, profe? Bueno, esto es bastante claro. Ahí tenemos los dos cucuruchos que el texto anterior decía. Tenemos un plano que intersecta uno de esos dos cucuruchos en forma perpendicular al eje, y se obtiene, como bien dice el título, el círculo. Ya sabemos desde el ciclo básico que todo el disco es el círculo y lo que lo rodea es la circunferencia. Es muy fácil, profe, ¿para qué lo repite? Me quedo más tranquilo si insisto sobre esto. Esta noche duermo más tranquilo porque se los dije. Aquí tenemos el mismo plano, pero que intersecta en forma oblicua. Y está muy claro que no es una circunferencia, sino la elipse. Nosotros ya habíamos visto elipse en el ciclo básico y en la escuela primaria ustedes dibujaron e hicieron el del sistema solar. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Así que tanto el círculo y la circunferencia como la elipse son figuras conocidas, elementos conocidos por ustedes. En el ciclo orientado 2 hemos visto la parábola, la ecuación de la parábola. Hoy vamos a insistir sobre ello, vamos a profundizar, pero también es algo conocida, no tanto como las anteriores, pero sí conocida. Acá, fíjense que el plano corta, llamo la atención sobre esto, el plano corta al cono en forma paralela acá dice generador, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires y la República Argentina la llamamos generatriz a esta línea que estoy marcando con el cursor. Generatriz. Y el plano es paralelo a esa generatriz. Entonces se genera la parábola. Y la última, la hipérbola, es cuando con un corte que no es perpendicular, una inclinación cualquiera, oblicua, corta los dos conos, tanto el superior como el inferior, se arma esta curva de 2 ramas, se llama así, curva de 2 ramas, y que llamamos hipérbola. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a tomarlo con calma, porque vamos a generar luego las ecuaciones, las funciones, vamos a ver modelos en la vida real, así que empecemos con mucha calma, muy pausados, porque vienen cosas, les anticipo, un poco pesadas. Primero la más conocida,
la circunferencia. Quizás ahora que estamos ya en quinto año, en el último trayecto, la vamos a ver de otra manera. La vamos a ver de otra manera. ¿Qué quiere decir, profe, de otra manera? Vamos a definir lugar geométrico. Y entonces vamos a definir circunferencia como el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto es constante. Repasemos, que creo que hay una diapositiva al respecto, pero ¿qué quiere decir lugar geométrico, profe? Lugar geométrico es el conjunto de puntos del plano que cumplen una determinada propiedad. Por ejemplo, cuya distancia a un punto es constante. De hecho, ya saben que esa distancia a un punto, porque lo hemos visto, y ya es, como diría Manolito, el gran amigo de Mafalda, Vox Populi. Esa distancia se llama radio de la circunferencia. Y ahí tenemos la ecuación que corresponde y que genera la circunferencia. La circunferencia, que son sus dos abscisas, es decir, todos los puntos que cumplan esta condición, es decir, que el cuadrado de su abscisa más el cuadrado de su ordenada sea igual al cuadrado de esa distancia constante que hemos llamado radio, todos esos puntos, imagínense que tuvieran cada punto del plano una lucecita, una bombita mínima, chiquita, y que yo ordeno mediante un sistema que se prendan las luces que cumplan esta condición. En un plano, en una imagen, en una pantalla, queda iluminada una bombita al lado de otra conformando la circunferencia. Cuando la circunferencia está en el centro de coordenadas, 0, 0, y el radio es un radio R cualquiera, entonces decimos que esta es la ecuación, con centro en el origen y radio R. No hay elementos. Es la ecuación básica. Es la ecuación en posición de la circunferencia en posición canónica. Bien. Esta ecuación se generaliza cuando el centro de la circunferencia está desplazado del centro del 0, 0. Entonces es x menos h. ¿Y qué es h? H es las coordenadas del nuevo punto, del nuevo centro. ¿Cuál de las dos, profe? Y la que corresponde a la x, es decir, la abscisa. X menos h al cuadrado. Y por supuesto k es la ordenada del nuevo centro y se expresa de esta manera. Y de acá tenemos radio al cuadrado. Entonces, aquí arriba tenemos la ecuación de la circunferencia con centro en el origen de coordenadas, y acá tenemos la ecuación de la circunferencia con el centro desplazado. Lo digo de otra manera para que se complemente con la explicación que está en el gráfico y pueda entenderse mejor. Este es con centro en el centro y este es el centro con el centro desplazado. Sigamos, profe. Explicaciones. Ahí tienen un gráfico que está muy clarito, donde tenemos el centro desplazado de coordenadas h y k, abscisa h ordenada k, el radio, un punto que cumple esta condición, y acá están todos los puntos que están a una distancia r de este nuevo centro clarísimo. Entonces ahí tenemos la explicación, la notación y la fórmula. Vamos de primera. Elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano. Acá se complica la condición. Tal es que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Ahora vamos a ver dibujos de todas maneras. Siempre la lectura de palabras y de definiciones matemáticas en principio por lo menos perturban, por lo menos suenan confusas. Luego vienen
la redundancia didáctica, como la llamamos los profes, la insistencia, la repetición y la asimilación del concepto. Repito y leo. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, se mantiene constante. Es decir, es la misma. Y ahí tenemos dos focos. Ven, acá lo tomamos con el sistema solar. El recorrido de este planeta es elipsoidal. Es una elipse. ¿Qué acaba de decir, profe? Es una elipse, elipsoidal. No estoy inventando, estoy utilizando el adjetivo correspondiente. El Sol siempre en las 9 órbitas ocupa uno de los focos. Algún alumno alguna vez me dijo, por eso alumbra, porque está en uno de los focos. Sigue siendo un chiste malo, no es mío. Alguna vez alguien en clase me lo dijo. Adelanto esto, que cuando la distancia focal, que así se llama, es más extensa, la elipse trata o tiende a achatarse, se estira, se hace oblonga. Después buscan la palabra, la googlean, oblonga. Ahora, si los focos se acercan, la elipse tiende a redondearse. Si alguien realmente está entendiendo y atendiendo sobre todo esto que estoy diciendo, puede deducir fácilmente que cuando los focos se van acercando, yo decía, la elipse se va redondeando, entre comillas, y cuando coinciden aparece la circunferencia, porque hay un solo centro y la distancia es la del radio. Esto me habilita a adelantarles que en todo caso que la circunferencia, la primera curva, la primera cónica que estamos estudiando en esta clase y en nuestra vieja conocida circunferencia, es un caso particular de elipse en la cual los focos coinciden. Listo, ya me quedo tranquilo, ya lo dije. Vamos a la ecuación de la elipse. Esto ya no es tan sencillo. La ecuación de una elipse con centro en el origen de coordenadas y focos sobre el eje de las abscisas es, suspenso, caramba, x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Se descuenta que se entiende que a y b son las coordenadas del centro. ¿De acuerdo? Presten atención que acá en la elipse está el signo más aquí, porque luego va a aparecer una ecuación bastante parecida, pero de distinta manera. Entonces llamo la atención sobre este mouse está haciendo lo que quiere. Se quiere ir a pasear por Florida, que está hermoso en este momento. Sigamos. No se distraiga, profe. Bueno. Esto es para detenerse un rato. Tenemos todos los elementos geométricos de la elipse. El centro de coordenadas, A y B son las distancias, las distancias que hay entre los extremos de la elipse al centro de coordenadas. Tenemos los vértices, menos A, 0, y B, el otro vértice, A, es decir, término positivo, 0. Acá tenemos los nombres, F1 y F2 son los focos. Esta distancia es un segmento muy importante para la fórmula después general, porque va a intervenir en las operaciones que tengamos que hacer. Después esta distancia F1, F2 se llama distancia focal. La distancia entre los vértices, hay un eje mayor, por supuesto que es igual a 2A,
está bastante clarito. Esto para empezar a entender y superar el impacto inicial de ver esta imagen y no entender nada. Con este desarrollo aspiro a que no sea tan desconocido. Acá tenemos un punto genérico definido por sus coordenadas genéricas x, y. Todos estos elementos, tener en cuenta que A es la distancia entre los vértices y el centro, de un lado y de otro, y B, esto también es de capital importancia, pertenece y son las distancias en el eje vertical. Como si esto fuera poco, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Para hallar la ecuación de una elipse de focos 3, 0 y menos 3, 0, cuyo eje mayor es 10, procedemos así. ¿Quieren un 25 segundos para escribir esto? Se los doy. Hay varios, por lo menos 7 que en este momento están escribiendo. Muy bien, los felicito. Y espero que los que están trabajando bien sean la mayoría de ustedes. Los quiero ver bachilleres. Los obligo a que terminen su ciclo secundario. Los invito y los obligo. Entonces hallamos la A, hallamos el valor A, resolviendo la ecuación que conocemos. 2A es igual a 10, A es igual a 5. Ya tenemos un valor. B, aplicamos lo mismo. Tenemos esta fórmula porque tenemos A y C también lo tenemos. Entonces, de esta relación, de este desarrollo, aplicando esto que hemos averiguado, sale que B vale 4. Y finalmente la ecuación, como A es 5 y B vale 4, entonces x al cuadrado sobre A al cuadrado es 25, porque es el cuadrado de 5, insulto su inteligencia con esto, y cuadrado sobre 4 al cuadrado, 16, es igual a 1. Muy bien. Lo dejo un ratito más para que lo copien. Puntos. Son los puntos tales que sus distancias a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz se mantiene constante. Falta esta palabra. Se mantiene constante. Siempre la constancia es lo central en estos conceptos. Y ahí tenemos un gráfico de una parábola, empezamos con todo, donde tenemos aquí el foco, es decir, ese único foco que hay, una recta que no forma parte de la parábola, fíjese que el foco tampoco, y lo que dice el texto es lo siguiente: la distancia PF es igual a la distancia PD. Entonces, este punto, esta lucecita se encendería, se enciende. Esta lucecita. Aquí cabe hacer la aclaración, lo hemos visto en el ciclo básico, pero en el último año repasamos todo. Cuando hablo de distancia de un punto a una recta, siempre estoy hablando del segmento de perpendicular a esta recta. Porque evidentemente si la recta tiene infinitos puntos, podría trazar infinitos segmentos entre el punto y la recta. Pero uno solo de esos infinitos segmentos es la distancia. ¿Cuál, profe? El segmento de perpendicular, el que llega o corta perpendicularmente a la recta. Bien, aclarado el concepto de distancia de punto recta, repasándolo, entonces seguimos. ¿Por qué este punto está en la parábola? Este punto que estoy marcando acá con el cursor, y porque la distancia F y este nuevo punto
es igual a la distancia que hay, y que estoy marcando con el cursor varias veces, más o menos estoy trazando la perpendicular a la directriz hasta acá, sería esta distancia es igual que esta otra. ¿Por qué este punto, este que está acá, que no existe? O si ustedes, para que se ubiquen mejor, tomamos acá el punto O. Acá este O está haciendo una referencia, pero tomémoslo como si fuera un punto. ¿Por qué no pertenece a la parábola este punto acá? Porque la distancia a F es distinta de la distancia a la directriz. Así de sencillo. Cumple, pertenece. No cumple, no pertenece. Cumple, se prenden las lucecitas. No cumple, no se prenden las lucecitas. En este caso, las lucecitas que se encienden conforman una sola línea que tiene esta forma y que llamamos parábola. Lo damos por sabido. Por supuesto, vamos a ver la ecuación correspondiente. Vamos a trabajar con un centro en el origen de coordenadas y focos sobre el eje de las abscisas. En este caso la ecuación es esta que está aquí. X cuadrado sobre b cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado. Yo les había dicho que presten atención a la curva anterior, que era muy parecida a esta, pero acá tenemos el menos. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que el foco esté sobre el eje de las abscisas y en este caso está sobre el eje de ordenadas. Bien. 17 segundos para copiar. Otra ecuación de la parábola. Profe, otra. Ya hemos visto la anterior, la hemos aprendido. El saber no ocupa lugar. Esta parábola tiene vértice en el origen y la directriz es la ecuación x igual a menos p. Es decir, una directriz cualquiera. De un punto p puede ser un número cualquiera. La ecuación en este caso es y cuadrado igual a 4px. Es como más sencillita. En función de la abscisa que corresponde a la directriz. Recuerden que esto lo vimos en el ciclo básico. Las ecuaciones de la forma x igual a un número son todas las ecuaciones perpendiculares al eje x, es decir, paralelas al eje y. Estoy haciendo el signo. En cambio, si la ecuación de la directriz es y igual a p, con lo cual me da rectas a menos p, lo cual me da una recta horizontal, la ecuación es esta. X cuadrado igual a 4pi. Distintos casos. Supongo que distintos casos de estos temas que estamos hablando. Caso 1. Si la parábola se abre a la derecha, se relaciona con la ecuación. Ahora después vamos a ver dibujitos. El caso 2, si se abre a la izquierda, se relaciona con la ecuación. 9 segundos para escribir. Un tercer caso, si se abre hacia arriba. Después vamos a ver qué quiere decir que se abre a la izquierda, a la derecha y hacia arriba. Se relaciona con esta ecuación. Siendo h y k, en todos los casos, las coordenadas del foco. Y acá tenemos el último caso y tenemos estas ecuaciones. Aquí estoy dando cosas como de más para que ustedes tengan elementos de cierre. De todas maneras, recomiendo hacer todos los ejercicios de la guía porque también se van a dar sorpresas. Esta es una clase que, dada el nivel de complejidad y dificultad,
tiene algunos regalitos sobre el final para ustedes. Bueno, acá viene la parte creativa, la parte... Porque alguno estará diciendo cosas que también lo decían sus tatarabuelos y los míos. ¿Para qué estudiar cosas tan difíciles, cosas que no existen? Entonces, para desmentir esto que decían nuestros ancestros y se siguen diciendo ahora, dice el título, las parábolas están entre nosotros. Estos constructores de este techo están usando el concepto de parábolas y desde el punto de vista constructivo debe tener su dificultad de mayor complejidad que para hacerla rectangular. Como yo los estoy entrenando para que sospechen, para que adivinen, para que predigan, para que anticipen, si acá hay un número 1, ¿qué quiere decir? Por supuesto, la señora Rubia ya llegó a 5.º año, la felicito, los demás no se pongan celosos. Es una señora con la cual estamos tomando mate virtualmente, aclaro, desde el ciclo básico. Es una figura inventada por mí, yo supongo que debe haber un par de señoras rubias tomando mate en este momento y estudiando. Si acá hay un número 1, quiere decir que va a venir algún número 2. Y acá está. Las parábolas están presentes entre nosotros. Más de una vez supongo que nos hemos detenido en estas fuentes que deben estar a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que tienen esta forma. Nadie se le ocurrió, todo el mundo decía, mira qué lindo, generalmente vienen acompañados de música clásica, de música entretenida. Los matemáticos solo vemos en ellas, aparte de disfrutar lo estético de esta imagen, vemos parábolas. Parábolas. Es decir, las parábolas están entre nosotros. Acá tenemos también una hermosura de otra fuente donde tenemos un montón de parábolas generadas por rayos de agua que surgen, que son bellísimas, pero aquí también está presente la matemática, pese a quien pese, disguste a quien se disguste. Finalmente, creo que esta es la última, acá tenemos una construcción parabólica de homenaje, no sé exactamente qué representa, en qué país está. Me encantó, como si hubiera sido a pedido mío para esta clase. La pusieron en internet. Uno de mis hijos dice, papá, en internet está todo. Por supuesto no está la felicidad, la pureza, la paz, pero todo lo demás está en internet. Vamos a la última curva, la última cónica, la hipérbola. Recordar que esta se genera cuando aquellos dos cucuruchos invertidos son atravesados por un plano oblicuo y intersecta a los dos cucuruchos. ¿Se acuerdan la definición o el dibujo que mostramos al comienzo de esta clase? Por supuesto, también es un lugar geométrico. Y aquí, en lugar de hablar de suma de distancias, hablamos de diferencia. Por eso decíamos, ojo con las similitudes de fórmulas. Nos pueden llevar al fracaso. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que el módulo de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Vamos a la ecuación de la hipérbola. En el origen de coordenadas y focos sobre el eje de las abscisas. Cuando esto ocurre,
La ecuación es la siguiente. Si los focos están sobre el eje de las ordenadas, la ecuación es esta otra. Bien, muy bien. Y con esto después vamos a trabajar. Y ya habíamos visto que la ecuación estaba. Habíamos dicho que si las parábolas estaban presentes en nuestra vida. Fíjense que las hipérbolas también. Tenemos ahí una red. Esto se logra con determinados, estos son elementos extensibles que girándolos como si fueran un cilindro se obtienen estas cosas y aparecen las hipérbolas. Es decir, existen, nos rodean, pueden servir desde el punto de vista estético. No estamos estudiando cosas abstractas que no existen. Están en la realidad, estamos rodeados de ellas, nos metemos en ellas, las estudiamos para hacerlo. Esta clase va a salir un poco más corta, me parece, pero bueno, es muy compleja, por eso la cortamos un poco, para que ustedes tengan tiempo de profundizar y ver. Acá tenemos otro ejemplo de una construcción donde aparece la hipérbola. Cada uno elige en qué edificio vivir, si en el de la derecha o en el de la izquierda. Acá tenemos un edificio tradicional, nosotros podríamos decir que es un paralelepípedo, o un prisma cuadrangular, todo indica que así lo es, y acá tenemos una torre, ya con... Tengo un amigo que diría, esto es lo que hacen los ingenieros, esto es lo que hacen los arquitectos.